¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa Hablando de Psicología con nuestro amigo y catedrático Alejandro Fuentes. ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jaime, y aprovechamos de saludar a todos nuestros televidentes y decirles que aquí estamos nuevamente con ustedes para ayudarles y para poder, junto con ustedes, hablar y poder entender todo este mundo fantástico de la psicología. Pero hoy vamos a hablar de un problema, Jaime, que sería muy importante que usted me ayudara en eso, porque son los problemas de las fobias. ¿Qué? Hay muchas fobias también, ¿eh? Bueno, hay muchas fobias, pero vamos a comenzar por el principio. Ya. La fobia es el nombre que viene de una palabra griega que significa phobos Ya. y significa miedo. Porque en el fondo, estimado televidente, y usted lo habrá sentido alguna vez, usted tiene a veces miedo a algo, pero la fobia es un miedo hasta cierto punto incomprensible para otras personas que están observando la misma situación, o la persona experimenta una situación bastante descontrolada, pierde el control. Eso es lo que dice. Entonces estamos frente a lo que llamaríamos una fobia, que es en el fondo un problema de carácter netamente psicológico. Y vamos, para poder explicarnos más, vamos necesariamente que meternos un poquito con el bisturí que tenemos, este imaginario, vamos a ir cortando un poquitito el tema y lo vamos a explicar un poquito más. Lo más importante, por ejemplo, es para partir con esto, es que le hemos dicho, le he repetido muchas veces que nuestro cuerpo ha desarrollado no solamente un sistema de inmunización contra las bacterias, contra los virus, contra los microbios. Entonces hay una parte natural en nuestro sistema de inmunización que hace ese trabajo, pero también, y aquí vamos a entrar en el terreno neto de la psicología, a nivel psicológico también vamos a tener una defensa para no ser dañados por algo que va a significar herida, va a ser dolor y va a significar a veces la muerte. Claro. Y en esto, sí, en esto no somos solamente los seres humanos. Usted va a tener el caso de una vaca que se va a comer todo el pasto, pero cuando llegue a un pasto venenoso, a una planta venenosa, no se la va a comer. Eso ya lo tiene ella visto en cromosómicamente integrado, claro, en su cuerpo, y lo recibió. No lo experimentó y le dolió, no, sino que a veces lo hizo la abuela de esta vaca. Y entonces se transmitió por razones de herencia dentro del cuerpo del ternero que está recién nacido, que se va a acercar con ganas de comer y ¡pum! El olor, el sabor le va a decir no, esto no. Y eso también sucede con los seres humanos. Bueno, para allá vamos. Perfecto. Entonces estamos viendo de que toda la naturaleza nos ha ayudado para que nos defendamos y, por supuesto, nosotros no somos una excepción, sino que algo más. Nosotros somos un producto más desarrollado todavía. Entonces ya nos quedamos claros y podemos seguir, digamos, planteándonos de que evidentemente nosotros podemos y tenemos un sistema nervioso que nos ayuda a protegernos. Y eso, digamos, tiene que ver mucho porque ese sistema nervioso va a producir adrenalina, que también lo dijimos en el programa anterior, va a hacer que nos pongamos más vigorosos, más alegres, más ágidos, más ágiles. Bueno, eso sería, digamos, lo que estamos viendo, digamos, una herencia a nivel cromosómico. Eso. ¿Se fija? Pero también tenemos que pensar en una cosa, de que usted lo dijo. También nosotros podemos copiar lo que vimos cuando niños, claro, porque forma parte, digamos, del desarrollo humano y desarrollo de todos los animales. Es decir, todos los animales, usted los ve ahí, la leona va a comer, va a cazar, y si usted fija bien, los chiquititos atrás van también agazapados haciendo lo mismo, ¿se fija? Claro. Porque tenemos cromosomas que hacen que imitemos la actitud, la forma de comportarse de nuestros padres. Y en el caso de la fobia, vamos a ver que en algunas cosas, están todos conversando y de repente entra una avispa o una abeja y la mamá se tira al suelo y sale arrancando y todo. Y el niño
está mirando. Y automáticamente copia eso. Y lo más importante de todo, en el principio del análisis de la fobia, que con mucha seguridad, en una familia donde haya un miedo exacerbado, o sea, exagerado, a los perros, por ejemplo, a los perros que pueden morder, el niño va a tener. Claro. Cierto respeto, claro, cierto cuidado. Claro. Y va a ser propicio a tener, digamos, miedo a los perros. Fíjense que estamos hablando de miedo, no estamos hablando de fobia todavía. Claro. Porque la fobia ya va a tener una característica mucho, digamos, más intensiva. Cuando la persona... Incontrolable. Claro, incontrolable. Es la palabra, la llave perfecta. Claro. O sea, la persona, digamos, no sabe lo que razona. Claro, no razona. Todo eso tiene que ver mucho con nuestra posibilidad, que dijimos antes, de la parte que nosotros recibimos por parte de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y también estamos viendo ahora lo que recibimos en forma de mensaje, que lo vamos a integrar. Que lo estamos viviendo. Ya claro. No es una herencia cromosómica, sino que es por las experiencias personales, que es lo que hemos vivido nosotros en nuestra vida. Volviendo a lo fundamental, la fobia es un miedo. Y es un miedo que lo podemos decir muy claro, incontrolable. Incluso inconcebible y completamente difícil de entender de personas que están viviendo la misma situación. Claro. Por ejemplo, en un ascensor, por ejemplo, digamos, una culebra. Yeah. Y nos quedamos, digamos, con esos dos para que sea más claro, porque son los más conocidos. Podemos decir que de partida, dependiendo del inicio del problema, podemos recurrir en psicología a lo que se llamaría una terapia conductiva, de enseñarle a la persona de a poco, ya, por aproximación, etcétera, etcétera. Pero después vamos a encontrarnos que tenemos, digamos, en la parte conductiva, en algunos casos vamos a encontrar que la persona, después de hacer todo esto, igual le sigue teniendo miedo a la culebra, a la araña, ¿ya? Yeah. Y efectivamente, algunas no van a tener la solución. ¿Por qué? Porque la necesidad de la terapia en ese nivel es un nivel cognitivo. Yeah. La persona tiene que aprender a reaccionar ante lo que está viendo. Tiene que aprender, digamos, a no sentir miedo. O sea, le estamos ayudando a que trabaje la reacción que tiene. A controlar. A controlar la reacción, a entender la reacción, claro. Intelectualizarla y hasta cierto punto en base, digamos, a que la persona va entendiendo, digamos, lo completamente, digamos, inapropiado de su reacción. La persona va cambiando sus sentimientos, su forma de reaccionar. Y ojo que lo que estamos diciendo está dentro de la psicología en muchos aspectos. Si primero la parte, digamos, conductiva y después tenemos la parte cognitiva, que la parte cognitiva, en pocas palabras, sería la representación de lo que nosotros experimentamos cuando vemos algo. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar la forma de reaccionar. Claro. Y eso es lo que estaríamos haciendo en este tipo de terapia. Y si tenemos, digamos, una culebra, evidentemente la persona va a acostumbrarse a las culebritas chiquititas hasta llegar a la más grande y después no va a tener problema. Pero si tiene problema, quiere decir que la culebra está relacionada con su parte cognitiva. Es decir, ella vio lo que pasaba en la casa cuando todo el mundo, una culebra, y sobre todo en lugares donde hay culebras venenosas. O sea, claro. El niño aprende y le da un pánico total, ¿se fija? Claro. Claro, porque es incontrolable, lo ha visto, claro. Ha recibido esa experiencia y le queda en el cuerpo como una reacción cognitiva a, digamos, a algo. Y en algunos casos va a resolverse el problema, pero en otros casos puede que lo de la culebra todavía siga funcionando. Entonces nos queda, digamos, que la persona tiene que ir a un tratamiento de carácter psicoanalítico. Ya, más profundo. Más profundo. Es decir, en el aspecto psicoanalítico encontramos que la persona ha podido tener una experiencia muy desagradable y igual que un sueño, la persona eso lo convierte en otra cosa, lo convierte en otro digamos, escenario, pero que los componentes son los mismos. Ya. Es decir, muchos casos, por ejemplo, están relacionados con la parte sexual. Yeah. O sea, una niña o un niño que han sido objeto, digamos, de agresión sexual y han sido agredidos cuando eran muy pequeños. Yeah. Entonces, en muchos casos, digamos, ellos, digamos, por ejemplo, el pene va a tener, digamos, la proyección de una culebra, ¿se fija? Claro.
Ahora por parte de la mujer va a ser, digamos, una araña, etcétera, etcétera. O sea, hay que buscar en el fondo, a través de del psicoanálisis, de la conversación, a que la persona puede llegar a tomar contacto con aquello que ha pasado. Claro. Que no se da cuenta porque eso inconscientemente lo ha Subconscientemente. bloqueado. Subconscientemente lo ha bloqueado. Claro, lo ha bloqueado y esa es, digamos, una de las particularidades, digamos, de algunas de las fobias. Claro. O sea, la persona tiene una fobia producto que en determinado momento tuvo una agresión en una pieza chica, oscura, todo lo demás, y resulta que no lo entendió hasta cuando llegó a los 15 años, se dio cuenta que había pasado una situación muy desgraciada, muy terrible, y no se la podía contar a nadie porque la persona normalmente se siente no víctima, sino que se siente causante del problema. Claro. Entonces, uno de los grandes problemas, y no se trata de sexualizar todo, pero podemos ir en ese paso dándonos cuenta que en algunos casos va a ser la vida y la experiencia de carácter sexual, sobre todo involucradas con el problema de que el punto de vista religioso se nos ha metido y se nos ha dado, digamos, todo un trasfondo de que eso es terrible, horrible, y entonces la persona entra en una situación muy complicada. Claro, porque le muestran todo un panorama prohibitivo o de pecado, y entonces lucha contra eso que le han impuesto, ¿no? Claro, y lo que usted dice, la primera fase es un bloqueo total. O sea, la persona va, digamos, a olvidar mucho de lo que ha pasado. Y concretamente el trabajo minucioso de poder entender, digamos, el trasfondo de lo que está pasando va a ser el camino para poder llegar a entender de a dónde viene el problema que genera, en este caso, una fobia de ese tipo. Y ahí estaríamos entrando, por supuesto, ya al segundo programa, en el cual tendríamos que hablar de los traumas. Porque ya entramos concretamente, no a la fobia producto de lo anterior, sino que entramos a la fobia ya convertida en un trauma. Es decir, una experiencia de carácter muy desagradable que tiene las características que la persona no puede comunicarla. Porque no sabe lo que pasó, porque se siente muy herido, porque se siente culpable, concretamente en muchos casos con respecto, digamos, a la agresión a los niños, el niño se siente culpable y muchas veces el niño siente, digamos, que él ha sido el causante de algunos problemas relacionados con su situación. Entonces, para concretar, al fondo del problema, haciendo un psicoanálisis para llegar verdaderamente al problema que nos está atacando, ¿no? Si es que la fobia no se ha superado con los primeros terapias que le he planteado. Es decir, hay muchas fobias que son de carácter netamente, digamos, pueden ser por carácter conductivo, pueden ser resueltas. Muchas, por ejemplo, gente que le tiene miedo a los pájaros, porque están, digamos, entreverado una experiencia que se puede haber tenido, pero no tan terrible, digamos, como una agresión sexual, sino que simplemente la persona venía justo cuando niño y ¡pum! Le chocó un pájaro, claro, y digamos quedó pero muy asustado. Entonces estamos, digamos, en un nivel mucho en el cual nuestro sistema de defensa todavía está en una parte primaria. Ahora, cuando el niño asocia y no entiende la razón, pero la copia y todo lo demás, ya eso queda más profundo. Estamos entonces ya en la parte cognitiva. Claro. Y cuando ya el problema es de característica, digamos, más entreverado, más complicado, que en el fondo la persona no puede encontrar el resultado, el objetivo entonces de nuestro sistema de inmunización a nivel psicológico, por decir así, ¿sabe lo que hace? Se lo borra de la cabeza. Se lo saca, usted lo pierde. No puede tener acceso a la memoria. El problema es que usted no tiene acceso a memorizar lo que pasó. Pero el problema sigue. El problema de la fobia, eso sigue. ¿Se fija? Sigue en el disco duro. Claro, que no se encuentra, pero que está. Sigue la reacción a lo que pasó. Pero usted no recuerda lo que pasó. Y eso, digamos, es una cosa, digamos, terriblemente interesante y hermosa hasta cierto punto de nuestro sistema de defensa a nivel psicológico, pero que no tenemos que confundirlo y por eso, digamos, se lo he presentado yo en un proceso, digamos, de descartación para que lo entienda mucho mejor. Y espero, Jaime, que le hayamos dado una respuesta a nuestros televidentes. Sí, yo creo que está muy bien especificado y muy clarito que son las tres categorías que tienen solución
que realmente no es nada del otro mundo y que puede en primera etapa, por descarte, y solucionarse, y si sigue y persiste el problema, se va a buscarlo en forma más profunda. Ya, solamente una última acotación. Lamentablemente o desgraciadamente, a nivel de la psicología, como en muchas otras cosas, la gente se especializa solamente en una de las áreas que hemos visto al último. Ya. O sea, es conductivo, es cognitivo o es psicoanalítico. Ya. Y eso hace que la persona tiene que adaptarse al psicólogo Ya. en circunstancias que debiera ser el psicólogo que se adapta a la persona. Porque muchos problemas, no solamente la fobia, sino que otros problemas son de carácter netamente conductivista, otros son de netamente cognitivo y otros son de netamente psicoanalítico. Eso sería lo último que creo importante. O sea, clasificar el problema para buscarle el especialista que le corresponde. Exactamente. Usted lo ha dicho. Bien, amigos, creemos que hemos aclarado muchísimo lo que es una fobia y que usted lo puede tomar de ese punto de vista, y lo vamos a estar invitando para el próximo programa, que va a estar en un tiempo más, junto a nuestro amigo y académico don Alejandro Fuentes. Que estén todos muy bien. Hasta luego.